En 1947, John Bardeen y Walter Brattain en los laboratorios Bell en Mary Hill, Nueva Jersey de los Estados Unidos, llevaron a cabo experimentos y observaron que cuando dos contactos puntuales de oro se aplicaron a un cristal de germanio, una señal se produce con la potencia de salida mayor que la de entrada. El líder del grupo física del estado sólido William Shockley vio el potencial en este y en los próximos meses trabajó para ampliar en gran medida el conocimiento de los semiconductores. El término transistor fue acuñado por John R. Pierce como una contracción del término transresistencia. De acuerdo con Lillian Hodgson y Vicky Deitch, autores de una biografía de John Bardeen, Shockley habían propuesto que la primera patente de Bell Labs para un transistor debe basarse en el efecto de campo y que se le nombró como el inventor. Después de haber descubierto las patentes de Lilienfeld que entraron en años obscurity anterior, abogados de Bell Labs desaconsejados propuesta de Shockley porque la idea de un transistor de efecto de campo que utiliza un campo eléctrico como una red no era nueva. En su lugar, lo que Bardeen, Brattain y Shockley inventaron en 1947 fue el primer transistor de contacto. En reconocimiento de este logro, Shockley, Bardeen y Brattain fueron galardonados conjuntamente con el 1956 Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre los semiconductores y su descubrimiento del transistor de efecto. Los primeros transistores de unión bipolares fueron inventados por Shockley, que se aplica para la patente el 26 de junio de 1948. El 12 de abril de 1950 los químicos Gordon Till y Morgan Sparks habían producido con éxito un bipolar de amplificación de unión NPN a base de germanio. Bell Labs había anunciado el descubrimiento de este nuevo transistor sándwich en un comunicado de prensa el 4 de julio de 1951. El primer transistor de alta frecuencia fue el transistor de germanio superficie de barrera desarrollado por la empresa Philco en 1953, capaz de operar hasta 60 MHz. Estos fueron hechos por ataque químico de presiones en una base de germanio tipo N de ambos lados con chorros de sulfato de indio hasta que era de unos 10 milésimas de pulgada de espesor. Indio electrochapado en las depresiones formadas el colector y el emisor. La primera radio de la producción de bolsillo transistor fue el Reliance TR1, lanzado en octubre de 1954. Producido como una empresa conjunta entre la División de Regencia de Desarrollo Industrial Engineering Associates, IDEA y Texas Instruments de Dallas, Texas, el TR1 fue fabricado en Indianápolis, Indiana. Fue un radio cerca de bolsillo con 4 transistores y un diodo de germanio. El diseño industrial se subcontrata a la empresa de Chicago del pintor, Tig y Peter Thiel. Fue lanzado inicialmente en uno de los 4 diferentes colores, negro, blanco hueso, rojo y gris. Otros colores iban a seguir en breve. La primera radio de coche producción todo transistor fue desarrollado por Chrysler y Philco Corporaciones y se anunció en la edición de abril de 1955 el Wall Street Journal. Chrysler había hecho la radio del coche todo transistor, Moupa modelo 914 HR, disponible como una opción de comenzar en el otoño de 1955 para su nueva línea para el año 1956. Chrysler Imperial fue el coche que primero mostró esta tecnología en la sala de exposición el 21 de octubre de 1955. El primer transistor de silicio de trabajo fue desarrollado en los laboratorios Bell el 26 de enero de 1954 por Maurice Tannenbaum. El primer transistor de silicio comercial fue producido por Texas Instruments en 1954. Esta fue la obra de Gordon Till, un experto en cristales de alta pureza, que había trabajado previamente en los laboratorios Bell en crecimiento. El primer MOSFET construido realmente era por Kahn y Atalla en los laboratorios Bell en 1960. La idea de integrar circuitos electrónicos en un solo dispositivo nació cuando el físico alemán e ingeniero Werner Jacobi Erfinder desarrolló y patentó el primer amplificador de transistor integrado conocido en 1949 y el ingeniero británico de radio Jeffrey Dahmer propuso la integración de una variedad de componentes electrónicos en un semiconductor en 1952. Un año después, Chadwick Johnson hizo una patente para el prototipo de un circuito integrado. Jan Erni propuso una tecnología planar de transistores bipolares. En este proceso, las uniones PN eran cubiertas por una capa protectora, que debería significativamente mejorar su fiabilidad. Sin embargo, en 1957, esta propuesta fue considerada técnicamente imposible. La formación de emisores de un transistor NPN requería la difusión del fósforo y el trabajo de Froch sugería que el CO2 no bloqueaba tal difusión. Chitang Sa, un ex colega de Erni,
le mostró a él y a Noyes un error en las conclusiones de Froch. Froch usó capas de óxido demasiado delgadas, mientras que los experimentos mostraron que una capa gruesa de óxido puede detener la difusión del fósforo. Con este conocimiento, el 12 de marzo de 1959 Ernie hizo el primer prototipo de un transistor planar, y el 1 de mayo de 1959 realizó la patente. El 25 de abril de 1960, Fairchild lanzó el transistor planar 2N1613. Tales ideas no pudieron ser implementadas en la industria de 1950, pero un hallazgo ocurrió en los últimos años de esa década. En 1958, 3 personas de 3 compañías de los Estados Unidos de Norteamérica resolvieron 3 problemas fundamentales que impedían la producción de circuitos integrados. Jack Kilby de Texas Instruments patentó el principio de integración, creó el primer prototipo de circuito integrado y los comercializó. Kurt Leobeck de Sprague Electric Company inventó una manera de aislar eléctricamente los componentes en un cristal semiconductor. Robert Noyes de Fairchild Semiconductor inventó una manera de conectar los componentes de un circuito integrado con la metalización a base de aluminio y propuso una versión mejorada del aislamiento basada en la tecnología planar de llano Ernie. El 27 de septiembre de 1960, usando las ideas de Noyes y Ernie, un grupo de Yale Aston Fairchild Semiconductor creó el primer circuito integrado semiconductor operacional. Texas Instruments, que había mantenido la patente para la invención de Kilby, comenzó una guerra de patentes, que fue solventada en 1966 mediante el acuerdo de una licencia cruzada. No hay consenso sobre quién inventó el circuito integrado. La prensa americana de 1960 nombró a 4 personas: Kilby, Leobeck, Noyes y Ernie. En 1970 la lista fue acortada a Kilby y Noyes, y después a Kilby, quien fue honrado en el 2000 con el Premio Nobel de Física por su participación en la invención del circuito integrado.